Como todas las semanas, el programa Huellas de nuestro tiempo, de nuevo con ustedes. Ya saben que este programa se lo ofrece la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y nuestros invitados son cofrades que su saber, su trabajo y algunos sus publicaciones se lo ofrecen a ustedes a través de este medio. Nos parece que tenemos un compromiso con la sociedad y por ese motivo siempre estamos semana tras semana en este estudio. Tenemos hoy otro problema y el problema del hombre es el tiempo, ¿verdad que ustedes también? El tiempo ha sido una de las grandes preocupaciones del hombre, el pasado, el presente, el futuro. Cuando el hombre quiere predecir algo, tiene una especie de instinto, el que llamamos el instinto de conservación de la propia especie, que le hace intuir un poco lo que va a ser el futuro. Pero normalmente, generalmente, el hombre se mueve en ese concepto ambiguo, amplio y difícil incluso de precisar, que es el tiempo, se mueve en esta línea pasado, presente y futuro. Pero todo esto le hace mantener un flujo, diríamos, de incertidumbre. El hombre siempre está preocupado por el más allá, el futuro, lo que ocurrirá posteriormente. Si nosotros hacemos un pequeño repaso de la historia, incluso de la historia de la literatura, nos daremos cuenta que hasta los literatos siempre han estado movidos por esta inquietud de predecir cuál va a ser el futuro del hombre. Hay hechos y escritos y datos que podemos ver en la propia Biblia. Recuerdan ustedes el Apocalipsis de Juan. Predice lo que va a ser el final del mundo. En este tema nos estamos moviendo hoy, nos vamos a mover hoy en el estudio. Predecir el futuro. En la antigüedad, pues siempre los oráculos eran los que decían cuál iba a ser el resultado de una batalla o cuál iba a ser el resultado de un comportamiento de una persona o de un pueblo. La astrología ha intervenido muchas veces en cómo intervenir en la vida de la persona, porque preocupación por el tiempo se mantiene y continuará manteniéndose. Nosotros hoy vamos a debatir en este estudio el futuro del hombre, a través de un tema aparentemente un poco complicado, pero irán viendo ustedes cómo nuestro invitado lo va a ir aclarando. El tema va a ser prospectiva y el pensamiento del futuro. Contamos en el estudio, de nuevo, porque la habíamos emplazado en el programa anterior, con don José Miguel Castillo Chamorro, que ha animado a seguir con nosotros, está nuevamente en el estudio y yo tengo que sonreír, reír y además de satisfacción por tenerle nuevamente en el estudio, y continúo dándote la bienvenida, José Miguel, porque te marchaste con ánimo de volver y aquí estás, así que muchas gracias y nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. La alegría es mía por estar nuevamente contigo compartiendo este rato en este programa. Muchísimas gracias. Algunos de ustedes recordarán que el programa anterior de Huellas de nuestro tiempo trató de la inteligencia artificial y la neurociencia. El profesor don José Miguel Castillo Chamorro nos habló de toda esa problemática de la robótica y toda esa serie de cuestiones que tanto nos preocupa. Y yo le emplacé
a decir, quedó la última pregunta del programa anterior, pero ¿cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial? Y él me dijo, pero ¿cómo podemos predecir el futuro? Pues aquí estamos con ánimo de hacerlo. Don José Miguel Castillo es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, doctor en Informática, doctor en Sociología y profesor de la Universidad Internacional, la gran Universidad Internacional de La Rioja. Es investigador de la robótica, de la inteligencia artificial, pero también de la predicción del futuro. Es investigador de la búsqueda de planes, ¿no es así? Sí, de planes de futuro. Sí, ¿cómo es ese tema que yo casi no lo encajo? La verdad es que la afición o la inquietud hacia ver lo que era la prospectiva me vino después de iniciarme en todo lo que era la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial aplicada a lo que era la planificación. Entonces, a partir de ahí que aparecieron todas esos, lo que denominé en el programa anterior, tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones, pues es una de las decisiones fundamentales que tiene el ser humano es qué es lo que voy a hacer en el futuro. En el programa anterior hablamos de que continuamente estábamos intentando predecir lo que ocurría y pusimos algún ejemplo desde el punto de vista, a una frase que intentábamos ver qué quería decir aunque estuviera desordenada, o estábamos viendo imágenes en las cuales estábamos intentando predecir cuál era el caballo que estábamos viendo y cuántos caballos había, ¿no? Pues eso lo hacemos continuamente. Esa inquietud fue lo que me hizo profundizar en lo que eran los estudios del futuro en cuanto a una planificación a largo y a corto plazo. Pues vamos a iniciar la primera cuestión por ahí. El ser humano continuamente está buscando qué va a ocurrir. Yo citaba un poco en la introducción, siempre le ha preocupado, recordemos a grandes capitanes de la historia, grandes militares que pedían a los augures qué va a ocurrir, el resultado de la batalla. Siempre están preocupados, pero a nivel más individual siempre estamos inquietos, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir mañana o pasado mañana? Es decir, el ser humano siempre está planificado y planificando. Siempre planificando, sí, sí. Pues ¿cómo va esta cuestión? Pues la verdad es que me gustaría hacer en esto una pequeña reflexión, ¿no? Nosotros estamos, como tú has dicho, pensando siempre, porque no lo planteamos, qué ocurrió en el pasado, cómo fue el origen del universo, cuál va a ser el final del universo. Y la verdad es que cuando se plantea uno esto y ve uno en qué momento lo estás pensando, dice, ¿quién lo piensa esto? Una persona que solo va a estar unas décadas, 80 años, 90 años en la Tierra, y está pensando en miles de millones de años antes de él y miles de millones después. Oye, aquí ocurre algo raro, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados en todo esto? Bueno, la verdad es que desde la creación, el ser humano es el único ser vivo que planifica. Estamos donde estamos, en el planeta Tierra. Por mucho que se diga que podemos hacer los viajes a través del tiempo, bueno, pues matemáticamente se podrá, pero dudo yo que el cuerpo lo aguante, ¿no? Pero en fin, siempre la planificación de lo que puede ocurrir, de lo que hay más allá, ha sido una constante. Como tú has dicho, desde la antigüedad los filósofos griegos se lo han planteado hasta la actualidad, o sea, cualquiera de nuestros físicos hoy en día está intentando ver qué es lo que ocurrió en el pasado, qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Luego, la reflexión es, qué curioso, solo vivimos una ventana temporal muy pequeña y tenemos una gran preocupación de lo que puede ocurrir en algo que posiblemente no lleguemos a ver nunca, ¿no? Eso es importante. Pues no sé, yo continúo reflexionando y pensando. Hay una gran preocupación, posibilidades por el futuro, pero hay un pensamiento sobre el futuro porque
Los científicos os movéis en algo concreto, necesitáis tocar cosas, aunque esas cosas no sean materiales, pero el término cosa es un término muy ambiguo, pero también muy preciso. Se necesita. ¿Por dónde va ese trabajo, ese pensamiento? Permíteme, Andrés, que vayamos un poco a quién ha desencaminado o cómo ha hecho que en un momento determinado exista realmente la necesidad de formalizar el pensamiento sobre el futuro. Pues a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta ahora, pues ha habido, era más bien una intuición lo que podía haber sobre el futuro o un pensamiento más o menos abierto y subjetivo. Hay dos elementos fundamentales que han hecho que el hombre se plantee que ese pensamiento sobre el futuro tenga que tener una base científica y se pueda medir de alguna manera, ¿no? La primera han sido las crisis económicas. Después de las grandes crisis mundiales, el planteamiento y la gran preocupación era: esto no se puede volver a dar. Para que no se dé, tengo que estudiar si es posible que se dé y cuáles son los escenarios para intentar evitarlo. Y la segunda han sido las guerras, es decir, los enfrentamientos bélicos que han devastado poblaciones, que han devastado ciudades, que han devastado países. Entonces, ante esas dos, que esto ya surgió el pensamiento del futuro a mediados, lo que era justo en la Guerra Fría, después del crack del 29 económicamente en Estados Unidos, ahí es donde han aparecido la necesidad y el decir: vamos a materializarlo como una ciencia, vamos a materializarlo como una necesidad que tenemos que plasmarlo. A partir de esos dos hitos, resulta que se generan dos escuelas que cabalgan paralelamente, pero un tanto separadas. Una es la escuela americana y otra es la escuela europea. Entonces, en cada uno de ellos en la europea está Oded, está Jouvenel, en la americana está Kant, está Gabor, y la verdad es que los términos son un tanto diferentes, pero el objetivo es similar, ¿no? Es similar. La verdad es que el primer experimento que se hace, porque ahora me gustaría hablarte de la clasificación, etcétera, de esos estudios del futuro, pero antes de esto, de una manera histórica, el primer experimento que hoy tenemos constancia, porque ya no está clasificado y cualquiera puede entrar en internet y ver en profundidad cómo se hizo, fue el experimento de Dalkey en español, en el cual lo que se hizo, se le encargó justo en la Guerra Fría, fue intentar prever cómo podía defenderse Estados Unidos de un posible ataque nuclear de la Unión Soviética. Es decir, la pregunta era: ¿qué armamento nuclear tiene que tener la Unión Soviética para que haga daño a la industria americana? ¿Cuántas bombas de 20 kilotones tiene que fabricar para que inutilice la industria americana? Y esa era la pregunta general que se hacía. Entonces, a partir de ahí, lo que se hizo fue encargarle a Dalkey, por el Departamento de Defensa americano, el que hiciera este estudio, y basándose en un número reducido de expertos, concretamente trató con 7 expertos, ingenieros, que conocían la materia, etcétera, y a través de una serie de cuestionarios lo que intentaba era ver cuál era su razonamiento sobre el futuro. Esto es desde el punto de vista histórico. Ahora veremos, y además un poco haciendo referencia al programa anterior, la mejor máquina que hay no es la inteligencia artificial, la mejor máquina que hay es el ser humano. Pero claro, ese ser humano tiene que ser un experto en la materia y tiene que tener unas características específicas, como hablábamos en el programa anterior, de una memoria predicción adecuada, una experiencia adecuada, unas estructuras invariables adecuadas que le permitan poder extrapolar lo que puede ocurrir en un momento determinado, una memoria asociativa adecuada, es decir, todas esas características. Entonces,
¿Por qué? Porque, claro, el mundo es tan heterogéneo en cuanto a variables y en cuanto a situaciones que no podemos meter todas esas variables e intentar procesarlas en el ordenador. Sería infinito el poder hacer esto. Entonces, el mejor ordenador, que como vimos en el programa anterior, es el cerebro humano. Entonces, si yo a un cerebro humano calificado como experto le planteo el problema, puedo tener una solución, pero mejor será si en vez de utilizar un cerebro humano utilizo varios, y además que sean expertos en la materia. Entonces, con esto lo que quiero contar es que ya el primer experimento, el experimento de Dolke, iba orientado a esto, es decir, necesito saber cuál puede ser mi defensa ante esta determinada problemática, desde un punto de vista histórico. Cualquiera de nosotros puede bajarse el informe de Dolke hoy en día en Internet, y es curioso cómo está escrito a máquina, y es curioso cómo puede uno leer los pasos que dio Dolke para poder seguir a estos que necesitamos expertos humanos en solución de grandes problemas. Evidentemente, puesto que esos expertos humanos que pueden ayudarse por aquello que comentaba en el programa anterior, tecnologías de apoyo a la toma de decisiones. Puedo apoyarme en aquello que yo estoy limitado, en lo que me pueda decir la máquina en un momento determinado, pero no cabe duda que es el cerebro el que va a hacer esas interrelaciones y el que va a tener esas inteligencias que le permiten sacar lo que puede ocurrir en el futuro. Nos hace pensar que hay que buscar formas, expertos y formas. ¿Cuáles son fundamentalmente las formas de predicción del futuro? A mí me atrae muchísimo, y yo pido perdón por este paréntesis que voy a decir, porque la prospectiva se tiene que usar en muchos campos. Y a mí me interesa mucho que se pudiera utilizar la predicción del futuro en educación, que tanto beneficio pudiera ofrecer a la humanidad. ¿No te parece? Sí, y perdona el paréntesis, porque es que es un tema que también me atrae. La predicción educativa, predicción del futuro, es la cuestión. ¿Cuáles son las formas de predicción del futuro? Primero, como utilizamos la palabra prospectiva, es bueno decirle a nuestros telespectadores de dónde viene o cuál es la definición, ¿no? Viene del latín prospiciere, lo que significa es ver de lejos, lo que quiero es ver de lejos, ¿no? Entonces, las formas de predecir el futuro, yo las resumo, y lo saco de varios autores, yo las resumo en dos bloques. El primero, aquel que se denomina predicción, y el segundo, al que yo le denomino previsión. Una cosa es predecir y otra es prever, ¿no? Dentro de la predicción, lo que hacemos es encuadrar todas aquellas ciencias que nos permiten, de manera matemática, predecir lo que va a ocurrir. Por ejemplo, el tiempo. O sea, yo matemáticamente, a través de modelos, puedo decir cuál va a ser el tiempo de mañana, con un rango de error, o el de pasado. Si va a llover, si no va a llover, cuál va a ser ese tiempo atmosférico. También la demografía. Si sé qué es lo que está ocurriendo en el pasado y qué está ocurriendo en el presente, puedo decir si va a haber una explosión demográfica o no, o va a haber una reducción, etc. Entonces, desde un punto de vista de utilización matemática de determinados algoritmos o determinados modelos que me permitan ver el pasado y el presente, ahí es la primera forma de intentar predecir. La otra es la previsión. Cuando estamos hablando de previsión, y me interesa ver también los dos términos que se utilizan en inglés, ¿no? Puesto que están muy extendidos. Cuando hablamos de predicción hablamos de forecast, y cuando hablamos de previsión hablamos de foresight, de mirar de lejos. Entonces, hay tres maneras dentro de esa previsión a lo largo de la historia. La primera es la de la revelación. Tú mismo has hecho un comentario sobre esto al principio. Dentro de la revelación tengo que comentar que hay dos revelaciones, la buena y la mala, ¿no? La mala, que es aquella que está dirigida por el engaño, por el voy a sacar algo, vamos a jugar al tarot y te voy a decir cuál es, pero porque hay algo detrás, ¿no? Entonces esa revelación que yo tengo como visionario, pues esa no es fiable.
Luego está la que nos marcan las escrituras en cuanto a los profetas, esa sí es fiable, esa está viniendo como una revelación de tipo divino. Bueno, pues como digo, la primera es esa, en la que estamos hablando de lo que va a ser la revelación. La segunda se basa en la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar los textos, concretamente los textos sagrados, pero lo que hacemos es extenderla, esa definición, al arte de interpretar lo que está ocurriendo y yo lo cuento, ¿vale? Bueno, pues esa opinión individual hermenéutica, esa se utiliza hoy, estamos hartos de verlos en televisión, la gente que cuenta qué es lo que va a pasar pues en un periodo determinado de elecciones, o cómo va la crisis económica, o qué es lo que va a hacer. Bien, esa hermenéutica, que es esa forma de predicción individual, resulta que la dice alguien que no sabemos si es experto o no, lo único que está colocado en un medio, o a lo mejor escribe un artículo en un periódico, no es proactiva, es decir, lo que diga este señor o esta señora no vincula, simplemente puede tener cierta repercusión desde el punto de vista social. Bien, pues esas opiniones individuales de escritores, etcétera, pues están dentro de ese campo. Puedo hacer referencia aquí también a lo que puede ser la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción dentro de ese aspecto de intentar difundir de una manera un tanto abierta y pues lo que puede ser el desarrollo tecnológico, ¿no? Oye, pues la ciencia ficción puede estar dentro de este campo hermenéutico. Y el tercero, ya el último, que puede ser el más serio, es aquellas que obtenemos, es como una evolución de esa opinión individual, pero ahora nos vamos al campo de los expertos, en el cual lo que vamos a hacer es utilizar la opinión de un experto, pero de una manera seria. Vamos a intentar tratar esa opinión, pero no solo la suya, sino la de un grupo de expertos. Y por tanto nos vamos a aproximar bastante más a la realidad. Importante decir aquí, dentro de esta clasificación, bueno, pues que a lo largo de la historia ha habido muchas corrientes de pensamiento, ¿no? Corrientes de pensamiento en el cual se decía que el futuro era determinista, que es que va a ocurrir exactamente lo que está escrito que ocurra, y luego que no sea determinista, que sea estocástico. Esto depende de cómo se desarrolle. Lo importante es estar en el convencimiento que el futuro va a ser lo que nosotros queramos que sea. O sea, que el futuro se construye, no está construido. Lo que hagamos hoy con vistas a mañana es lo que obtendremos mañana. Lo importante es ver y analizar qué es lo que estamos haciendo hoy con vistas a ese mañana. Entonces, ese tercer grupo que hablo dentro del campo de lo que va a ser la previsión, esa opinión grupal, es la que realmente es comparable a lo que puede ser esa predicción técnica que hemos estado hablando antes, la previsión, que yo puedo algorítmicamente decir que mañana llueve o no llueve. Bueno, pues lo más serio que puedo intentar hacer, esa previsión algorítmica lo hago con ordenadores. La previsión desde el punto de vista prospectiva lo hago con los mejores ordenadores que tengo, que son los cerebros de los grupos de expertos, para intentar que me digan qué es lo que puede ocurrir tras su visión de ese complejo mundo de variables en los que nos movemos socialmente. Es decir, nos estamos moviendo en una predicción, en una perspectiva basada en expertos. Habrá unos tipos de planificación dentro de esos expertos, dentro de esos cerebros, ¿no es así? ¿Qué tipo de planificación? ¿Cómo podemos agrupar estos tipos? Bien, como hemos comentado antes, siempre estamos intentando ver el futuro, ¿no? ¿Y cómo vemos esa visión de futuro en nuestro día a día, ¿no? Pues, como he dicho antes, el ser humano es el único ser vivo que planifica. El resto no, el resto se mueve por instintos, ¿no? Sí, sí. En esa planificación tenemos, y lo hacemos todos, dos tipos de planificación. Una planificación de tipo estratégica, es decir, lo que queremos a largo plazo, y una planificación de tipo táctica o a corto plazo de cómo vamos a realizar determinados proyectos. Lo que ocurre es que como estamos tan inmersos en el día a día,
solo nos fijamos en la planificación táctica, sí. en la de corto plazo, pero en realidad está enfocada a una planificación estratégica. Un ejemplo sencillo. Imaginemos una persona que quiere, un estudiante que estudia bachillerato y que lo que quiere ser en su vida pues es ser médico. Entonces, dentro de su planificación estratégica está la figura de ser médico. Para llegar a ser médico necesita aprobar el bachillerato con buena nota, pasar la selectividad adecuadamente. Por tanto, su planificación táctica está en que tengo que estudiar hoy el examen de matemáticas de segundo. ¿Pero con vistas a qué? No solo a sacar el examen, sino porque quiere llegar a ser médico, ¿vale? Entonces, siempre el conjunto, el juego entre planificación estratégica y planificación táctica está ahí. Lo que pasa es que en el día a día no lo vemos. En grandes empresas, si se ve, por ejemplo, el director gerente planifica lo que quiere que su empresa sea de aquí a 5 años y por tanto necesita este tipo de recursos, este personal, estas infraestructuras, etc. No olvidemos que dentro de esa planificación pues hay una conexión y esa conexión que hay siempre entre los objetivos finales que busco en la planificación estratégica con los objetivos del día a día que están en la planificación táctica. Bueno, pues llegamos a la mitad de nuestro programa. Nos quedamos en la planificación, pero tenemos que seguir planteando cuestiones. Y también a ustedes les animamos a que sigan con nosotros después de este pequeño tiempo de descanso. El programa Huellas de nuestro tiempo está debatiendo hoy sobre la predicción del futuro. El tema, prospectiva y el pensamiento del futuro, está siendo expuesto por el profesor don José Miguel Castillo Chamorro, que desde la primera parte nos está hablando no como si fuera el augurio de lo que va a ocurrir, pero sí poniendo científicamente la base de lo que debe ser predecir en este campo el futuro para el hombre, tan necesitado, por tanto, de localizarlo, o por lo menos de precisar un poco qué le va a ocurrir a la humanidad. Y tenemos con él el compromiso de continuar investigando, preguntando, más que investigar, preguntando sobre lo que es la prospectiva. Y nos decía, ciencia del futuro. El augurio casi puede ser pues un pequeño arte, un arte menor, pero no es ciencia. Sin embargo, estamos hablando de una ciencia consolidada o por lo menos bien estructurada básicamente. Y habíamos hablado de los tipos de planificación. Vamos a continuar, si te parece, hablando de la planificación de ese futuro. Y me parece que nos hablabas de dos situaciones. Sí, estábamos hablando de lo que era la planificación estratégica y de lo que es la planificación táctica, ¿no? Sí. Entonces estábamos relacionando ambas, puesto que es algo que estamos estratégicamente vemos lo que queremos, cuáles son los objetivos, y tácticamente intentamos desarrollarlos. Lo que sí me gustaría es entrar justo en esa relación que puede haber entre planificación estratégica y prospectiva, ¿no? Cuando hablamos de planificación estratégica y prospectiva, lo que hacemos es intentar ver cuáles son los objetivos futuros que tengo desde el punto de vista de cualquier organización. Claro, individualmente es más sencillo, lo vemos de otra manera, ¿no? Con el ejemplo que he puesto antes del médico. Pero desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de cualquier organización se establecen unos principios desde el punto de vista estratégico
que van a ser seguidos desde el punto de vista táctico a corto plazo con planes. Bien, el problema está cuando hacemos esa planificación estratégica sin utilizar la prospectiva. Es decir, yo digo lo que va a ocurrir en ese futuro, pero no soy capaz de ver cuáles son los escenarios que puede haber alrededor. Entonces, si vemos uno de los gráficos, el gráfico siguiente, concretamente lo que estamos tratando es esto, es esa planificación estratégica que va hacia unos objetivos estratégicos, pero esto que tenemos en azul hoy en día no se suele hacer mucho, y es que esos objetivos estratégicos dependerán del escenario en el cual se muevan. Es decir, esto puede ocurrir, o en el caso concreto que tú has dicho, esta ley de educación, bueno, habrá que estudiar para esa ley de educación dentro de 10 o 5 años. Podemos hacer estudios de prospectiva en el entorno que queramos, ¿no? En ese escenario temporal que nosotros planteemos. ¿Cuáles son los escenarios que puede haber alrededor? ¿Cuáles son los escenarios en los cuales esos objetivos estratégicos se van a mover? El problema está en no hacer el análisis prospectivo, es decir, solo en definir los objetivos, pero no en ver en qué escenarios se pueden estar moviendo, ¿vale? Ese es uno de los problemas. Podemos seguir con los escenarios, porque a mí me estás poniendo ya el gusanillo de la búsqueda. Escenarios, y hay un método, el método Delphi. El método Delphi lo que nos permite es llevar adelante esa consulta que podemos hacer a los expertos. Imagínate que tenemos un grupo de expertos, ¿no? Yo últimamente trabajo con grupos de expertos manejables, entre 15, 30 expertos, en los cuales, una vez seleccionados, pues se les pregunta cuál puede ser el escenario que ellos ven en el futuro a lo largo del tiempo con unos condicionantes, ¿no? Y cada uno de ellos pues escogerá aquel escenario que considera y justifica que es el que puede ocurrir, ¿no? Bueno, pues mediante un proceso en el cual hacemos esa consulta, puesto que el método Delphi no es otra cosa, el cómo hacemos la consulta sin intentar forzar la respuesta cuando digo forzar es que nos vemos a lo mejor un poco intimidados por lo que dicen los demás, ¿no? Entonces el método Delphi lo que nos permite es hacer la consulta, pero de manera individualizada al experto, no en el grupo, y luego que el experto sepa cuál es su posición con respecto a la opinión grupal por si quiere corregir algo, ¿vale? Esa es la idea. O sea, la idea es que utilicemos el ordenador cerebro humano de manera grupal para intentar llegar a plantear esos escenarios que pueden ocurrir y que nos ayudan a la toma de decisiones. ¿Dónde se situó este tipo de trabajo? ¿Dónde se inició? Bueno, la utilización de este método Delphi de consulta, como he explicado anteriormente, el primer ejemplo que tenemos claro es con el experimento Dolki. El experimento Dolki en el cual estábamos tratando durante la Guerra Fría de cómo va a ir la industria nuclear soviética, ¿no? Entonces, de ahí data las primeras utilizaciones serias y documentadas del procedimiento Delphi. Hablabas anteriormente de un número de expertos. Sí, vamos a ver, esto ha habido... Cuando hablas de expertos, ¿a qué nos podemos referir? Bien. Y enseguida cualquiera dirá, hombre, un experto es el que tiene conocimientos solamente conocimientos de... Esta es la clave de la cuestión. Nuestra aproximación sobre el futuro será tan buena como sean las respuestas del experto, y las respuestas del experto serán tan buenas como sea su experiencia, no solo su experiencia, sino sus estructuras que van a estar funcionando, como vimos en el programa anterior, esa capacidad que él tiene, esa inteligencia que puede tener desde el punto de vista interpersonal, y no solo la interpersonal, la intrapersonal, es decir, esa inteligencia en la cual es capaz de ver relaciones que pueden ocurrir y también es capaz de juzgar sus propias afirmaciones con la inteligencia intrapersonal. Por tanto, es interesante el poder medir cómo de bueno es un experto a base de las medidas de esas inteligencias. Si yo soy capaz de ver que es experto porque sabe
de esta materia y que además es capaz de extrapolar relaciones y que además es capaz de juzgar sus propias afirmaciones con una inteligencia intrapersonal adecuada, entonces me he encontrado con el experto idóneo. Si lo mido y resulta que no es así, pues sus respuestas serán tan buenas como en defensa del cerebro humano y del experto, yo, según te voy escuchando, considero que hay algo muy particular y peculiar de cada persona. Con todo ese cúmulo de inteligencia, memoria, experiencia, hay algo que se llama la intuición humana. El verbo intueor en latín es un saber mirar, y eso tiene que ser un don personal o peculiar de cada persona. Es decir, por eso casi yo diría, es un poco adivino el que tiene esa intuición. Me gusta que me hagas esa pregunta porque en muchos foros he hablado del tema de la intuición y además es que crea bastante polémica, ¿no? Sí. Entonces, para mí la intuición tiene una base fundamental que es el evitar el bloqueo psicológico. Es decir, cuando a los seres vivos se les presentan, a los animales se les presentan determinadas situaciones en las cuales su reacción o la solución al problema no está clara, automáticamente se bloquean. El ser humano no. Si estoy jugando al ajedrez y no sé qué pieza mover, no me bloqueo y doy vueltas alrededor de la silla ni del tablero. Muevo una pieza. ¿Por qué? Por intuición, porque en un momento determinado pienso que esta puede ser la adecuada. Y tú me preguntarás, ¿y lo haces en base a tu experiencia? No, lo hago en base a mi intuición, porque creo que por aquí este va a ser el movimiento. Entonces, para mí, primero, pienso que es una defensa a ese bloqueo que pueden tener el resto de los seres vivos. La segunda cuestión importante es, esa intuición entonces puede ser negativa. Bien, vamos al ejemplo del jugador de ajedrez. El jugador de ajedrez no se sabe todas las jugadas. El jugador de ajedrez muchas veces entrena su intuición a base de jugar. Entonces sabe que moviendo determinadas piezas, aunque no sepa cuál es el resultado, suele tener buenos resultados en la jugada. Luego la intuición también se entrena. Hay autores que dicen que la intuición viene de los estados inconscientes. Es decir, cuando hablábamos en el programa anterior de aquellos estados en los cuales el cerebro descansa, estamos generando una serie de pensamientos en ese momento, pues, en fin, para esos científicos que defienden esto, la verdad es que lo hacen desde un punto de vista divulgativo, porque no tiene base. Es decir, yo no estoy generando conocimiento a base de estructuras de mi cerebro que están dormidas, ¿no? Entiendo que de ahí no puede venir la intuición. Yo soy más de la forma de pensar que es ese mecanismo de evitar el bloqueo, pero que además puedo entrenarlo a base de experiencia y por tanto de ahí viene esa intuición. Es importante entonces, si vemos uno de los gráficos en los cuales se ve experiencia e intuición, en los cuales podemos ver el tipo de respuesta que nos pueden dar los expertos. Dependiendo de los detalles que tengamos del sistema real, dependiendo de las estructuras invariables, como veíamos en el programa anterior, de esas memorias autoasociativas y de la experiencia que tengamos, pues en la parte superior del gráfico vemos que podemos tener una respuesta que el experto incluso la justifica, porque dice, oiga, esto ocurrió por tal cosa y por tal otra. Sí. Pero sin embargo, hay veces que esas estructuras invariables pues no me permiten generalizar, que mi experiencia es baja y doy esa respuesta que puede ser intuitiva. ¿Cómo sé yo cuándo la respuesta es intuitiva o cuándo es una respuesta justificable? O es una respuesta basada en la experiencia. Pues normalmente cuando el experto no te puede justificar por qué. Te dice, oiga, yo sé que esto va por aquí, pero no le puedo decir exactamente por qué, ¿no? Sí. Pero en la mayoría de los casos a mí esto me parece que es lo adecuado, ¿no? Entonces, por eso el juego de experiencia e intuición es muy interesante, pero hay que saber medirlo. Y hay que saber, nos podemos encontrar con expertos que dan respuestas en base a una intuición que responde exclusivamente
a esa evitación del mecanismo de bloqueo. Y sin base a ninguna experiencia o universidad. Que eso se llama riesgo. Eso sí que es un riesgo, Andrés, eso sí que es un riesgo. Es un riesgo. Pero tú no piensas que en la vida, y ya no estoy hablando en el campo científico, pero en la vida empresarial, en la vida en general, ¿no hay personas que con esa intuición se arriesgan y mejoran? Y lo pierden todo también, otras. Y también, otros. Pero hay empresas que se salvan. Porque esa intuición está entrenada. Entonces, aquellos, la verdad es que hay que verlo desde el punto de vista empresarial. La gerencia no es única, no es una persona que decide en un momento determinado y dice, bueno, en base a mi intuición, o con base en mi intuición, voy a hacer esto, ¿no? Normalmente se apoya en un comité de dirección y ese comité de dirección es su grupo de expertos. Es el que le está apoyando y le está diciendo, yo creo esto, yo creo lo otro, unos más acertados, otros menos, y a base de ese análisis grupal de una solución es como se obtienen los resultados. Bueno, pues todavía por lo menos hay un par de cuestiones que tenemos tiempo antes de que termine el programa. La metodología que yo te preguntaba en alguna ocasión, tu trabajo, la metodología Silver Lining. Sí. ¿Por ahí va tu trabajo? Sí, la verdad es que después de haber hecho un desarrollo desde el punto de vista de inteligencia artificial, en todas las herramientas, etcétera, después de haberme metido en tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones, haber visto qué es lo que había en el pasado y qué es lo que todavía pues, se utiliza, ¿no? Que son métodos matemáticos para intentar modelizar el pensamiento del grupo de expertos, pues lo que hice fue proponer una nueva línea en la cual esos métodos matemáticos se sustituyen por procedimientos de inteligencia artificial. De manera que lo que se busca con Silver Lining es hacer que la prospectiva sea una herramienta muy ágil, de manera que podamos rápidamente poder hacer análisis prospectivo en muy poco tiempo. El problema que ha habido y la crítica que ha habido siempre a los ejercicios prospectivos es que se decía, primero su duración. Hacer un ejercicio prospectivo y contar con los expertos duraba un año, año y medio. Segundo, la temporalidad. Siempre había que hacerlo con 15 o 20 años vista. Entonces, pues era un poco práctico, porque resulta que cuando empezábamos a hacer el ejercicio y terminábamos, pues nos habíamos comido un año y pico. Los eventos iban modificándose, iban cambiando durante este año, y resulta que cuando va a llegar dentro de 20 años el verdadero escenario y lo vamos a comparar con lo que dijimos, pues los que lo dijeron a lo mejor ya no están, ¿no? Porque han pasado 20 años y cualquiera justifica aquello, ¿no? Pues entonces también existe o existía cierto escepticismo con esto. Entonces eso fue lo que me movió a sacar la metodología Silver Lining. Silver Lining es una expresión inglesa que lo que hace es intentar ver, como se ve en el logotipo, es esa línea de luz que aparece después de una tormenta, ¿no? Después de lo que es la tormenta, cuando va apareciendo el sol por detrás, aparece una pequeña línea de luz. Eso es lo que en inglés es el Silver Lining, que lo que quería era transmitir que esa borrasca que tenemos delante, detrás de esa borrasca que puede haber en el futuro, lo que tenemos que buscar es la luz, ¿no? Esa es la idea. Bueno, Silver Lining se divide en 5 procesos, 5 fases generales, en las cuales pues, nos movemos desde lo que es la captura de datos, de lo que es todo el momento inicial en el cual intentamos ver cuáles van a ser los cuestionarios que vamos a pasarle a los expertos, el procesamiento de la información y una vez que procesamos la información, la validación de esa, ¿no? Son 5 grandes bloques a partir de los cuales, sí, los vemos en pantalla, a partir de los cuales pues determinamos cuáles van a ser los objetivos, realizamos las consultas a los expertos, procesamos esa información de los expertos, hacemos un análisis de inferencia, porque exactamente lo que tenemos como resultado, pues hay que ver qué implicaciones tiene con otros escenarios que pueda haber. Tú estabas hablando, por ejemplo, del escenario de educación. Bueno, pero ese escenario de educación, desde el punto de vista normativa europea, tendrá que ver algo, ¿no?
cómo se desarrolla la normativa europea en ese momento. No vayamos que estemos sacando algo que con vistas a 5 años esté chocando con otra normativa o que esté chocando con determinadas políticas que pueda haber en el país en un momento. Luego, por eso hay que hacer un análisis de inferencia. Y por último, lo que hay que hacer es validar el sistema. Y validar significa que a lo largo del tiempo, conforme vaya ocurriendo el tiempo, tenemos que comprobar exactamente si realmente los elementos que lanzaron el estudio se están cumpliendo o no. Si varían, tendremos que realimentar nuestro estudio. Lo que no podemos hacer es lo que se hacía antes, ¿no? Lanzar el estudio y nos quedamos quietos hasta que pasen 15 o 20 años por si hemos acertado o no hemos acertado, ¿no? Tenemos que ser proactivos. Conforme vamos analizando lo que ocurre a lo largo del tiempo, tenemos que ir modificando nuestro estudio o lanzar un nuevo estudio. Porque, insisto, Andrés, nosotros somos los que estamos edificando el futuro próximo. Si no somos capaces de ver las interacciones laterales que tenemos hacia ese futuro y no somos capaces de apoyarlas o frustrarlas, pues seremos la hoja que va en el río y se lo lleva el río, ¿no? Eso es. No, es una gran tarea, porque en eso, y bueno, en esta última parte del programa lo podemos ir viendo, que tiene sus implicaciones y aplicaciones fuertes en toda la vida, ¿no? Cuando hablamos de población, ¿dónde ubicamos a una población emigrante? Digo, emigrante que se está moviendo dentro de la propia región o nación. Llegan a una ciudad un número de funcionarios y ¿dónde van a vivir? Hay que pensar un poco en ese sentido, ¿no? Y lo mismo puede pasar en la agricultura o puede pasar pues en canalizar los ríos. Es decir, esto tiene grandes aplicaciones. Entonces la prospectiva a mí me parece que tiene un gran futuro. Es muchísimo. O sea, el problema está en que está poco difundida por este tema de que vemos solamente el día a día, ¿no? Pero tú imagínate que en cualquier organización, cualquier estamento político, quisiera realmente hacer un ejercicio de prospectiva. La pregunta sería, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si quiero hacer este tipo de análisis prospectivo? Pues muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es establecer los objetivos a los cuales voy a encauzar este análisis prospectivo, ¿no? Decir cuál es lo que quiero estudiar, definir esos objetivos. Lo segundo, hay que buscar grupos de expertos. ¿Cuántos? Pues alrededor de los 15 expertos es el número idóneo para no intentar repetir, en fin, estar siempre dando un conocimiento sobre esta materia. Bien, con esto, tan sencillo como esto es analizar ahora qué es lo que les voy a preguntar, o sea, cuáles son los escenarios que quiero plantearles para hacerles las preguntas. Y luego procesarlo. Por eso los componentes o participantes que puede haber en un ejercicio de prospectiva, lo podemos ver en pantalla, pues están los grupos de expertos, están los analistas que pertenecen a la organización. Imaginemos que el Ayuntamiento de Toledo quiere hacer un estudio prospectivo desde el punto de vista de reubicación. Pues los propios analistas que saben de estos temas de ubicación o los problemas que puede tener el Ayuntamiento en este sentido, pues se reúnen. Serán 2 o 3, no serán más los analistas de esto. El grupo de expertos, como he dicho, pues unos 15. Y luego especialistas desde el punto de vista de tratamiento de la información que van a utilizar las herramientas que utilizamos hoy en día, que pueden ser, pues esto, lógica borrosa, como hablamos en el programa anterior, alguna red neuronal en medio, nada más que esto. Y resulta que en 15 días tenemos hecho un estudio prospectivo, que es, por supuesto, mejor que no hacer nada. O decidir con base en la intuición de alguien, ¿vale? Es mucho mejor. Y a partir de ahí, aplicando todo lo que es la metodología, vamos siguiendo paso a paso la consecución de los objetivos que nos hayamos marcado, ¿vale? No sé, llegamos al final del programa con dos incógnitas. Una primera, que la llevamos arrastrada del programa anterior, la postura de la inteligencia artificial junto
al cerebro humano junto al hombre, y la segunda, el predecir el futuro. Pero yo te haría una pregunta ya fuera de casi de serie y de tiempo. ¿Y dónde está el hombre, la moral del hombre, los valores del hombre? Mucho predecir, mucho buscar inteligencia artificial, pero ¿también predecimos cómo tiene que ser la persona humana? La verdad es que... Es una pregunta fuera de cuestionario. La persona está en el centro de todo esto. Sí. Está en el centro de todo esto. Hemos hablado de la inteligencia artificial, evidentemente al servicio del ser humano. Estamos hablando del futuro, ¿para qué? Para que sea ese mejor futuro para el ser humano. Lo que ocurre es que si no utilizamos adecuadamente todos estos elementos para mejorar a la persona, para mejorar la sociedad, para mejorar nuestros grupos humanos, estamos perdiendo unas oportunidades fantásticas, ¿vale? Sí. O sea que a tu pregunta la respuesta está en el centro, está justo en el centro y es el motor de todo esto. Pues nada, José Miguel, yo te agradezco doblemente porque has hecho un doble trabajo en 2 programas seguidos, que eso ya es un exitazo, que hayas estado con nosotros. Y bueno, pues animarte a que continúes con tu trabajo, porque es un trabajo muy interesante y muy beneficioso para la persona humana. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Andrés, por haberme invitado, y muchas gracias a los telespectadores por haber aguantado a algunos le ha podido parecer interesante, otros a lo mejor menos, pero la verdad es que son temas de futuro. Muy bien, pues amigos, con esa idea terminamos el programa, pero no terminamos con ustedes, porque como siempre yo les voy poniendo un poco ahí en la situación de que sigan viendo el programa Huellas de Nuestro Tiempo.